Bueno, entonces vamos a comenzar con la definición de los carbohidratos. Estos también son llamados como hidratos de carbono y son azúcares, moléculas energéticas que se pueden encontrar tanto en los almidones como en la caña de azúcar y son fundamentales para la vida. Los podemos encontrar con esta estructura y con esta nomenclatura. Bueno, en primera instancia, para poder definir cuáles son las estructuras de los carbohidratos, es necesario establecer de que estos están compuestos por 3 átomos principales, entre los que están el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y además también están divididos en 3 grupos, los cuales son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Estos en específico son los monosacáridos, pueden ser como la glucosa y la fructosa y están compuestos por una molécula simple de azúcar. Los disacáridos están compuestos por 2 moléculas de monosacáridos y los polisacáridos, que pueden ser los almidones, que están compuestos por una cadena de más de 2 moléculas de azúcar. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar los carbohidratos? Se establecen varios aspectos en general. Primero establecemos sus funciones, entre las que están que aporta energía, almacena esta misma energía y forma tejidos. Además, podemos diferenciarlos mediante su estructura, en la que podemos ver que es una estructura cerrada y que tiene alcoholes. También los carbohidratos que están formados únicamente por una molécula de azúcar, o sea, los monosacáridos, se escriben con esta nomenclatura, que es 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Ya para finalizar, tenemos que saber cómo se deben nombrar estos carbohidratos. Para nombrarlos se deben tener en cuenta varios puntos fundamentales. Entre los principales es que se tienen que tener en cuenta los números de carbono. Entre los más comunes se encuentran: cuando hay 3 carbonos se le denomina triosa, cuando hay 5 carbonos se le denomina pentosa y cuando hay 6 carbonos se denomina hexosa. Y a esto se le añade el sufijo osa al prefijo que hace referencia al grupo funcional de cada caso. En este video vamos a hablar de algunos elementos del grupo funcional carbohidratos, como lo son la definición, estructura, reseña histórica, usos industriales, entre otras cosas más. Ahora, para comenzar debemos saber dónde los encontramos en la naturaleza. Sabemos que los carbohidratos se separan en 2, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son aquellos que son rápidamente consumidos por el organismo y se convierten así de rápido en energía. Estos se pueden encontrar fácilmente en frutas como lo son el kiwi, la pera, la guayaba, las cerezas, la manzana, entre otras frutas. Las verduras como el pepino, la berenjena, la coliflor y las habichuelas. Además de esto, se puede encontrar en la miel de abeja. Ahora, continuando con los carbohidratos complejos, los cuales son estructuras moleculares un poquito más complejas y que contienen vitaminas, fibras y minerales, también son compuestos por moléculas de azúcar, las cuales se extienden en largas y complejas cadenas. Ahora, estos se pueden encontrar en distintos tipos de legumbres, como lo son los frijoles, las lentejas, los garbanzos, entre otros, y se pueden encontrar en tubérculos, como lo son la remolacha, la zanahoria, la yuca, entre otras, como el rábano. En un artículo de National Geographic muy interesante se habla sobre un estudio que relata cómo los carbohidratos fueron clave para el desarrollo del cerebro humano. Este estudio comienza con el análisis de las bacterias de los humanos hace 600.000 años y se encontró resultados muy positivos, puesto que se encontraron grandes cantidades de almidón en los dientes de los humanos de este entonces, lo que significa que ya consumían plantas en la dieta y que ya nuestros cuerpos estaban adquiriendo la costumbre de comer carbohidratos como lo son la glucosa y el almidón. Esto ayudaba a que nuestros cerebros se hicieran más grandes y continuar con el proceso de evolución. Para resumir un poquito más el artículo, voy a leer una cita de la arqueóloga molecular Christina Werner, que resume muy bien ese artículo, la importancia de los carbohidratos en ese momento, lo que significó y cómo siguen siendo relevantes, porque al final su estructura molecular y sus beneficios no han cambiado. Abro comillas.
Para que los ancestros humanos tuvieran un cerebro más grande, necesitaban alimentos energéticos que contuvieran glucosa, un componente que no se encuentra en la carne. Cierro comillas. Listo, ahora gracias a esta reseña, que tenemos esta reseña histórica, podemos aprender un poco más sobre la síntesis y las reacciones de estos grupos funcionales. Los carbohidratos complejos se dividen en tres tipos: los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Antes de continuar, tenemos que saber qué son los oligosacáridos, debido a que en estos se presentan el mayor número de síntesis de los carbohidratos. Estos son formados por pequeños números de monosacáridos unidos entre sí. Entonces esta síntesis se basa principalmente en la reducción de los oligosacáridos y la conexión de los hidroxinos anoméricos de los donantes de glicosilo a los grupos hidroxilos alcohólicos de los aceptores de glicosilo. Los comunes en esta síntesis son los haluros de glicósidos, los acetatos de glucósilo, los trioglicósidos, los tricloroacetamidatos, los glucósidos de penetélido y por último los glucales. Entonces en estos grupos funcionales podemos encontrar tres reacciones principales: la reacción de Molisch, la reacción de Benedict y la reacción de Salyunov. La reacción de Molisch es la reacción universal para los carbohidratos y funciona con la acción hidrolizante y la deshidratante del ácido sulfúrico sobre los hidratos de carbono. Esta reacción es para identificar si hay algún carbono dentro de algún producto. Esta reacción genera un producto coloreado. Listo, entonces la reacción Benedict. Esta reacción es específica para azúcares con grupos reductores libres. Esta reacción se basa en la capacidad del carbohidrato de la reducción de 2 iones de cobre en un medio alcalino. Esto da como resultado una coloración en el producto, y esta coloración dependerá de la concentración del dióxido de carbono. Entonces, la reacción Salyunov. Esta se basa en las reacciones que tienen las cetonas en el carbono 2 producen la función cetona, que con un ácido fuerte producen rápidamente derivados de los sulfúricos. La glucosa. La glucosa es utilizada mucho en la industria, especialmente para la fabricación de alimentos, ya que da sabor a los dulces, mermeladas, chicles y refrescos. En la cocción, la fermentación de la glucosa mejora la porosidad y da buenos productos de sabor. También participa en la producción de helados, ya que disminuye el punto de congelación y aumenta su dureza. Por último, la producción de conservas de frutas, jugos, licores, vinos y refrescos, ya que la glucosa no enmascara el olor y el gusto. Seguiremos con la fructosa. La fructosa se cristalina y se puede utilizar como un edulcorante. También se utiliza para proporcionar sabor en categorías de productos de alimentos y bebidas, incluyendo suaves, galletas húmedas, barras nutricionales, productos de calorías reducidas y el jugo de concentrados congelados que son vertibles. La sacarosa también es muy utilizada en la industria, ya que es un edulcorante natural y económico. Actúa como conservador en mermeladas, frutas y leche condensada. Mejora el sabor de alimentos tales como carnes en conserva y salsa de tomate, y proporciona volumen y textura en helados, natillas, productos de panadería y confitería. También actúa como alimento para la levadura en cocción y en la elaboración de cerveza y sidra. Contribuye al color de la corteza, el sabor y el retraso de estancamiento en pasteles y galletas. La sacarosa también es utilizada en la industria plástica y celulosa, en espumas de poliuretano, rígidas y de jabones transparentes. Por último, es el material de partida en la producción fermentativa de etanol, butanol, glicerol y ácidos cítricos. Por último, la lactosa. La lactosa sirve para la producción de sustitutos de la leche para bebés y alimentos de mamá. En la panadería se utiliza para producir una corteza marrón dorada y aumenta el volumen del pan. Y por último, en la confitería, ya que se usa en la fabricación de chocolate, leche condensada, mermelada, galletas, dulces, helados, productos diabéticos y productos cárnicos. Todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto, 1000 besitos.